Seguimos en el Ágora 2026, nos toca el momento ahora de la entrevista. Veníamos conversando del furor internacional que generó La Odisea, la película de Christopher Nolan, en la que adapta este clásico griego atribuido al poeta Homero. Queríamos aprovechar justamente en toda esta moda, ¿no?, que ha generado justamente esta película para usarla de puntapié. La obra no solo habla de poder, de la identidad o incluso de qué pasa en un reino cuando la clase dirigente está de fiesta, podríamos decir, pero son todos temas que en algún punto tocan nuestra realidad y quizá no. Pero bueno, lo importante es que convocamos a Luciano Sabatini, licenciado en Filosofía, profesor de Lengua y Cultura Griega en la Universidad Nacional del Sur, para desentrañar qué nos sigue diciendo Homero 2800 años después sobre el poder, sobre la traición y también sobre el tema de la obra, que es el regreso a casa. Lucho además es un querido amigo de la infancia, así que todo un gusto tenerlo acá en los estudios de EU3. Lucho, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Gracias, Juani, por la invitación. La verdad que estoy muy contento de que me hayas invitado, que me hayas tenido en cuenta. Me encanta además el nombre, ¿no?, de el Ágora, ¿no? Obviamente Es griego, nombre claro, griego. sí. Entonces, bueno, siempre va a ser para mí de hecho, bueno, tengo que decir algo. O Sí. sea, la amistad que nos une tiene muchos años. Recuerdo cuando yo empecé la carrera que no estaba seguro de si seguir filosofía o letras, y en un momento se me presentó la dicotomía, la encrucijada de decir, bueno, ¿qué hago primero, griego o latín? Sí, Y recuerdo que un tal Juan Ignacio Guarino me dijo, presente. me dijo precisamente, no, hace griego. Y bueno, y acá estoy, hace ya, Eh, digamos, 19 años jo, que digamos, empecé como ayudante alumno, como parte de la cátedra de Lengua y Cultura Griega 1, que en ese momento la profesora era Viviana Gastaldi, y bueno, también estaba María del Carmen Cabrero, y bueno, a partir que de fue ahí, mi profesora. Bueno, a Gastaldi también lo tuve en cultura clásica y a Cabrero, claro, la tuve en griego uno y griego 2. así es, Así es. sí. Para mí era mejor hacer griego primero y después latín, porque el griego era más difícil, después latín como que salía más, me parecía a mí que salía más fácil. Sí tengo que decir que sufrí más latín 2 que griego 2, pero bueno, también me parece que uno ya estaba más cansado de las lenguas clásicas y bueno, en mi caso yo soy más, yo definitivamente soy más de la filosofía que de las letras y quería pasar justamente a la acción, a la reflexión. Sí, yo en mi caso, digamos, no, una vez que hice griego 2, bueno, medio como que dije, bueno, me quedo acá. Incluso seguí haciendo las materias, de hecho me recibí de licenciado, pero ya tenía bastante claro que la licenciatura finalmente era un medio para el fin, que era poder enseñar, poder dar clases de griego. Que por suerte, bueno, justo antes de la pandemia rendí el concurso para profesor adjunto, y así que empecé como a ejercer como profesor ahí, justo cuando empezaba la cuarentena. Mira. Así que tuve que armar el material de cero. Me recuerdo, todavía están algunos videos ahí subidos a Ah, dabas YouTube. clases en YouTube. Daba clase a través de YouTube, Bueno, sí. eso también un desafío más. Claro, en ese momento tenía una computadora aparte muy vieja que tenía como 10 años de uso, así que editar los videos me llevaba una semana entera, literalmente sin hacer otra cosa. Bueno, para los que dicen que los profesores universitarios son vagos, bueno, acá lo tienen a Lucho que editaba sus videos que entiendo que no es parte de tus tareas como docente. No, en este momento por lo menos no. O sea, mi tarea en este momento es preparar las clases, tratar de que, bueno, obviamente de mantener un hilo, y la verdad que bueno, tengo la suerte de poder enseñar lo que me gusta, ¿no? Bien. La verdad que lo disfruto mucho. Bueno, y esta entrevista en realidad estaba pendiente hace varios años, algunas veces que hemos charlado, había surgido, ¿no?, mi interés de traerte al programa, pero siendo un programa de actualidad política, por ahí me costaba encontrarle el plano.
Gracias Nolan que nos dio esta... Vayan a verla, la película. Nosotros no vamos a hablar de la película de Nolan. Podemos. En algún momento vamos a hablar, sí, claro, no lo vamos a destratar al pobre Christopher. Pero, Lucho, lo primero que te quiero decir, voy a usar una expresión en inglés que quizá la hayas escuchado o no, que ellos dicen, it's all Greek to me, que literalmente dicen, es todo griego para mí, o me parece griego, que Sí, yo si la tuviera que traducir diría, me parece chino, no griego. exactamente, Y sí, lo sí. que te quiero decir es esto, cuando yo hacía griego, encontraba muchas palabras, cuando aprendí griego, y charlábamos, ¿no? Vos sos 2 años más chico que yo te contaba, ¿no? Teníamos una amistad, cómo uno aprendía las etimologías y como que hasta en un punto uno empieza a aprender más allá de las palabras poquitas que va aprendiendo en un curso de griego 1, de griego 2 y de pronto empieza a ver que hay toda una estructura lingüística debajo de nuestro propio español que estaba ahí, Sí. quizá hasta con más fuerza que el latín me daba la sensación a mí. Y en algunos casos sí, a ver, yo digo esto, ¿no? Que, bueno, cuando empiezo a dar las clases de griego, siempre digo, todos en el mundo hablamos un poco de griego, aunque no lo sepamos. Ajá. Incluso muchas veces pasa, vos tenés un idioma como el japonés, por ejemplo, Ah, mira. en el japonés muchos de los préstamos que se toman del griego lo hacen a través del inglés. Sin embargo, incluso los japoneses, indirectamente a través de una serie de traspasos, ¿no? Los Lengua japoneses clásica por tienen... excelencia, Sí, podríamos decir. sí, Y, sí, junto con el latín, ¿no? Ni claro, hablar. Este, yo tengo una anécdota para sumarte que te la debo haber contado en algún momento, o quizá la autora, que entiendo que también fue profesora tuya, la contó, Cristina Vilariño, la tuve en ética, creo que vos también, porque es- no tenemos tanta claro, diferencia. en estética la En tuve, estética, sí. perdón, no, error mío, en error mío. Sí, 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 sí. En ética tuvimos a otro profesor, pero ella decía que cuando fue a Grecia de pronto iba mirando, maravillada, tratando de leer las cosas en griego, ¿no? Porque, bueno, tiene una grafía diferente y demás, todo le llamaba la atención, y de pronto pasa un camión que decía metáfora, y ahí cayó en la cuenta de que era literal, porque metáfora literalmente quiere decir transporte, y esto era un flete. Claro, no, ni hablar. Es que de hecho pasa eso, ¿no? El 20%, o sea, realmente el 20% de las palabras que usamos en español tienen procedencia griega. Incluso muchas veces palabras de uso común, o sea, digamos, en general, griego se lo asocia, a griego se lo asocia mucho con el vocabulario médico, con el vocabulario científico. O sea, vos Ajá, vas a un hospital y te encontrás con palabras como, no sé, tomografía, claro. no sé, palabras como de utensilio, ¿no? Como el estetoscopio, etcétera, etcétera. Sí, o incluso las partes del cuerpo, hepático, ¿no? ¿No? También Hepático, hepatos, exacto. debe ser, me suena griego. Tal cual, páncreas también, ¿no? Que significa Gran todo pedazo de carne. carne, Sí, sí. Ahí está. todo carne, sí. Con lo cual hay una fuerte presencia del griego en ese tipo de vocabulario, pero también es cierto que hay un montón de palabras de uso común que están ahí, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, la palabra bodega, por ejemplo, que viene del griego apoteque, que es justamente depósito. Sí, que también por ahí nosotros no lo usamos tanto en Argentina, apotecario existe. Claro, tal cual. Que de hecho bueno, en alemán sobrevive, ¿no? Está el alemán apotheke que se usa para decir farmacia. Mira, Que curiosamente farmacia es una palabra griega también, ¿no? claro. Pharmakeion, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí tenés otra palabra, por ejemplo, una palabra más famosa, más común todavía, la palabra bala, ¿no? Que viene del griego, balo, que es arrojar, así. Mira, claro. Tiene esa etimología ahí, ¿no? Y bueno, Montones, incluso no algunas que bueno, que uno no repara, o que incluso suena hasta más castellana, si querés. claro, tal cual. Sí, por eso digo, ¿no? Es que eso, que todos hablamos un poco de griego, pese a que no lo sabemos del todo, ¿no? O sea, están ahí, ¿no? No nos damos Claro. cuenta, pero bueno, tiene que venir un profesor o en todo caso un curso de griego a explicarte que no, ojo, esa palabra es griega. Y, y eso es curioso, ¿no? Porque hay una conferencia que da un lingüista griego que fue ministro de Educación en un momento que se llama Giorgos Babiniotis, que es, de hecho yo diría que es el más grande lingüista griego conocido, por lo menos del siglo XX, XXI. Sí.
Y él dice, bueno, la lengua griega no solamente exportó palabras, exportó conceptos, ¿no? Es decir, no solamente hizo que las palabras, que usáramos las palabras, sino que además este, es- el concepto asociado, ¿no? Lograron transportar el concepto que se asocia con esa palabra. Por Crearon ejemplo, conceptos, ¿no? eh, Introdujeron conceptos. exacto, exacto. Sí, yo por ejemplo pienso, por ejemplo, la palabra música, ¿no? ¿Cómo, siempre les planteo esto a los alumnos, ¿no? ¿Cómo llamaríamos a la música si no tuviéramos la palabra griega para decir música? ¿Qué usaríamos en lugar de melodía, armonía, ritmo incluso, ¿no? Claro, y pienso que en latín, por lo menos, pienso que usa música también. Exacto, No, no claro. hay una palabra propia. No, claro, de hecho el latín lo que hace es justamente importa muchas palabras griegas, sobre todo las que tienen que ver con la parte de la música, la métrica, ¿sí? Y antes de meternos de lleno con los griegos, así digamos, si paramos a alguien en la calle que no tenga mucha idea de historia antigua, de lenguas clásicas y demás, vos le decís griego, le decís romano, y es más o menos todo lo mismo, se mezcla todo en un universo grecolatino Sí, en el que hay continuidades, no es que son compartimentos estancos, pero fueron dos pueblos muy, muy diferentes. En el último tiempo hay sectores políticos, no hablo de las fuerzas del cielo, que reivindican mucho a los romanos, su estética, quizá mediada no por el fascismo de Mussolini, pero sí. También hay un imaginario espartano, ¿no? Muy fuerte metido ah, tenés ahí. razón, Sí. tenés O razón. sea, en general, Pero mi pregunta iba a esto, hmm, como que los griegos no es tan fácil apropiárselo, o como que lo romano es estética, pero donde lo rascás parece que no hubiera tanto como los griegos, que tiene otra riqueza, ¿no? claro, sí, sí. Igualmente, a ver, es cierto que hay, por lo menos en el imaginario general, hay como una idea, ¿no? Bueno, el casco con ese penacho, ¿no? Sí, Tipo punk, sí, evidentemente se lo asocia directamente con lo grecorromano. claro. Sin embargo, bueno, eso es un tipo de casco que responde a una determinada época, ¿no? Después, Sí, bueno, sí, cuando claro, uno va claro. expandiendo, digamos, el conocimiento arqueológico, se va dando cuenta de que en realidad eso es una etapa. Y hay una cosa muy interesante también que muchas veces yo, digamos, siempre abogo por esta cuestión, ¿no? Que en general cuando me hablan de griego, la gente piensa que es una lengua muerta. Y en realidad, bueno, un poco lo que la anécdota con Cristina un poco lo dice, ¿no? Que en definitiva la lengua griega sigue viva, o sea, se sigue hablando, sigue desarrollándose, este, con lo cual nosotros en realidad lo que estudiamos, en el caso nuestro, que estudiamos griego antiguo, es una foto de un periodo en el cual, bueno, estaban pasando algunas cosas con la lengua y estaban empezando a aparecer otras que después, bueno, se desarrollan ya en lo que es el griego del Nuevo Testamento. Eso ya Y que, la coiné. claro, lo que pasa es que el griego del Nuevo Testamento es una forma de la koiné que está influenciada mucho por elementos hebreos y arameos. La coiné, corregime vos y mejorá esta explicación que voy a dar, pero es como una especie de griego común, simplificado y con una gran idea que se le ocurre a Aristóteles. Yo pues, quizás lo estoy dibujando un poco esto, vos por supuesto sos libre de corregirme, Sí, pero claro. él inventa, ¿no? Lo que inventamos, lo que aprendemos en primer grado, que es sujeto, verbo, predicado. Claro, Porque y antes la digamos, gente en tiraba un cierta forma verbo, sí. tiraba un adverbio, ¿no? Era... Claro, bueno, un poco la distinción entre nombre y verbo por lo menos aparece en Platón, que fue el maestro de Aristóteles. Estamos, para que se sitúen, digamos, con Platón estamos hablando de alguien que vivió entre el siglo quinto y cuarto antes de Cristo. Ya Aristóteles vivió todo digamos, o por lo menos toda su vida estuvo en el siglo cuarto, ¿no? Y fue además Aristóteles el maestro de Alejandro Magno. Ujú. Y es Alejandro Magno el que hace toda una gran, digamos, una Conquista. gran conquista, ¿sí? Que va empieza por el reino de Macedonia, que es un reino marginal que está ahí al norte de Grecia, y lleva, digamos, toda esa cultura griega hasta la India. Incluso se han encontrado inscripciones griegas, incluso siguiendo la métrica de la poesía, que están allá, en India o en Afganistán, ¿sí? Incluso hay algunos pueblos que dicen que son descendientes de supuestos De guerreros de griegos que guerreros quedaron, griegos. claro. Sí, 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 sí.
Pero bueno, volviendo al tema, la koiné efectivamente es ese griego, esa suerte, esa forma estándar, ¿no? Hasta Alejandro Magno había una variedad de dialectos y ya con la koiné se crea una forma estandarizada de lengua, como cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos inglés o alemán, sabemos que no es el inglés que hablan todos los ingleses, Sí. o cuando aprendemos alemán sabemos que es una forma escolar, digamos, Sí, ¿no? sí, claro. O Este, incluso, ¿no? Que se puso de moda, ¿no? Esto de los doblajes con el español neutro, que también, ¿no? Yo me imagino que el que aprende español no le enseñan, che, ¿cómo andás? Le hablan con el yeísmo del Totalmente. porteño y demás, sino un español neutro. Exacto, tal Mm, cual, así es. Y bueno, a eso, y bueno, el Nuevo Testamento es esa lengua koiné, pero con influencias hebreas y arameas. Y es la antesala, podemos decir de alguna manera, de lo que es el griego moderno. Pero para entender bien cuál fue el cambio de ese griego del Nuevo Testamento al griego moderno, bueno, hay que entender también que hay un periodo de 2000 años, ¿no? Entre los claro. cuales está el Imperio Para mí bizantino. no deja de ser llamativo la persistencia, ¿no? Porque uno podría decir el griego que vos aprendés y enseñás es una lengua muerta y parcialmente es cierto, pero después viajás y ves el cambio que dice metáfora y lo entendés claramente. Exacto. Y digamos, ¿cuándo dejó de ser griego antiguo? ¿Cuándo pasó a ser moderno? Claro, sí, hay hitos, pero es una lengua que fue mutando. Pero te quiero hacer otra pregunta, Lucho, si me permitís. ¿Cómo no? Digo, alguien podría venir y decir, sí, qué sé yo, está buena la Ilíada, está buena la Odisea. Las pongo al nivel de Game of Thrones, que es una serie muy buena. A mí me encanta Game of Thrones. Pero bueno, uno entiende, siente que además de la historia, de lo bueno que puede estar, hay otro elemento que excede lo meramente narrativo en la Ilíada, en la Odisea, que tiene que ver, bueno, y acá hago memoria y me acuerdo de mi curso de cultura clásica, lo que llamaban la paideia, ¿no? La educación del griego, son obras que muy a lo bruto, uno podría decir, son textos religiosos que dicen cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Y de alguna manera sí, digamos, esa es una de las tantas lecturas que se puede Ajá, hacer, ¿no? No olvidemos que la Ilíada y la Odisea son poemas que fueron pasados por escrito después de mucho tiempo de ser creados. Es decir, tampoco, ni siquiera se sabe si, digamos, nosotros le atribuimos a un tal Homero, un tal Homero que sí, escribió, que, mejor dicho, no escribió, sino que se puso a recitar estos poemas, ¿no? que Pero supuestamente era ciego, pero hace descripciones muy detalladas. exactamente. De Y, hecho, las descripciones de Homero son totalmente visuales, ajá. incluso a tal punto que hay episodios en que uno se imagina hasta lo que sucede en cámara lenta, ¿no? Es increíble. Y ahí pará, Eh, porque si no te pregunto ahora esto que es súper random, se me va a pasar. sí, ¿Cómo es eso que en griego no existe el color azul, que no está el color azul claro, y que, por ejemplo, se usa el mismo color para el mar que para el vino? exactamente, sí. De hecho, la palabra griega concretamente es kianeas y es en realidad lo que describía aparentemente es un color violáceo, digamos, una suerte de púrpura intenso Ajá, que no llegaba a ser azul, pero por ejemplo cuando a Poseidón se lo describe como Kianojaites, es decir, el de cabellos azules, se lo tiene que traducir así, digamos. O sea, es cerúleos, me acuerdo que cerúleos, traducían, sí. exactamente, tal cual. Sí, 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 sí. sí. Usando esa traducción vieja de Segalay Estalela, ¿no? Un catedrático del siglo XX, en principio del siglo XX, ¿no? Cerúleo, sí. Pero bueno, volviendo a esto, digamos, son algo más que una historia estas obras. Sí, O totalmente. por lo menos son historias, pero en el marco de la cultura griega en la que estaban insertas, tenían un valor más allá del que le podemos dar, del que hoy el más fanático del mundo le puede dar a Game of Thrones, por decir algo. Completamente. De hecho, bueno, si vamos al caso concreto de la Odisea, hay un episodio que es justamente el encuentro de Odiseo o Ulises con el Sí, perro Argos, sí, y de alguna manera incluso ahí podemos ver que Homero estaba enseñando la excelencia del perro, ¿no? O sea, cómo el perro era un buen perro. ¿Y por qué era fiel? Porque esperó a su dueño 20 años a que volviera. Pese a que la edad media de vida de perros es entre los 16 y los 18 años, ¿no? O claro. sea, con lo cual, que lo haya esperado 20 años, eso dice mucho de la tremenda Sí. fidelidad
y en definitiva, bueno, ese pequeño ejemplo sirve para mostrar cómo se desarrolla una educación ahí en los poemas homéricos. Incluso en Odisea, por ejemplo, juega mucho el tema de la hospitalidad, la recepción Claro. del otro, ¿no? Mm. Bueno, justo yo mi trabajo de tesis doctoral es sobre el otro, El otro en Grecia, el en la otro, Grecia. claro, concretamente en una tragedia griega que es Filoctetes de Sófocles. Pero bueno, también la idea es trabajar utilizando un marco teórico que me permita analizar no solamente esa tragedia, sino otras obras también, Bueno, ¿no? y me permitís ahí hacerte la pregunta de un elemento que aparece en la película de Nolan, de alguna manera simplificado, pero para que se entienda mucho más simple, que es la ley de Zeus, lo dicen así. Sí, Entiendo que la palabra griega es la xenía, que es como la hospitalidad o el trato que se le tiene que dar al xenos, que es el Xenos, extranjero, exacto. Sí, y un poco lo sobresimplifican en la versión de Nolan diciendo que vos no sabes si el mendigo que te toca la puerta es Zeus disfrazado, que entiendo que pasa en un montón de historias, ¿no? sí, Pero ahí aparece el rol de la hospitalidad y de la cortesía sí, y de que incluso la idea que aparece en la película de Nolan, que incluso en la guerra hay ciertas reglas que deben mantenerse. sí, totalmente. Bueno, incluso junto a la idea de la xenía o la filoxenía, como bien dijiste, Sí, hay una idea muy asociada que es la de la súplica. Es decir, hay un momento en el cual hay un griego que tiene una necesidad muy concreta y específica de recibir auxilio o socorro y bueno, sigue una determinada, una serie de pasos rituales que en definitiva lo que intentan es persuadir al otro para que acceda a la petición. En general, esos gestos consistían en abrazar las rodillas, colocarse de determinada manera frente a la persona que iba a ser suplicada, y ahí también regía, ¿no? Cuando hablan de la ley de Zeus, sin duda entra la cuestión de la hospitalidad, pero también entra la de la súplica. De hecho, si nos ponemos a pensar, cuando aparece el famoso episodio del cíclope Polifemo, que bueno, podemos hablar de ese episodio concreto porque está muy bien logrado en la película, cuando Odiseo le pide al cíclope Polifemo que lo reciba como huésped, le dice, bueno, vos tenés que acceder a la ley de Zeus suplicante, ¿no? En la palabra griega era Zeus Hikesios, ¿no? El Zeus suplicante que era el que justamente garantizaba que si esa súplica no se cumplía, el infractor iba a recibir un castigo, ¿no? De hecho, es lo que le pasa a Polifemo. Polifemo no accede a la súplica y termina cegado por la acción del propio Odiseo, ¿no? Este, Así que, bueno, ahí sin duda, cuando dicen, bueno, en la película, la ley de Zeus, ¿qué es la ley de Zeus, ¿no? O sea, la ley de la hospitalidad o la de la súplica. Bueno, ahí entra todo, ¿no? claro, es una amalgama de esas Eso, dos cosas. Y exactamente, sí. aparece también en la película la idea, ¿no? De que la Odisea, como el periplo del propio Odiseo, es justamente un castigo por la ruptura de esta ley de hospitalidad o ley de Zeus con lo que sería el engaño del caballo de Troya. ¿Esa idea está en la obra o es parte de la interpretación de Nolan que, viste, que le da un giro, especialmente sobre el final, cuando relaciona a los pueblos de mar con los griegos que vuelven, que ahí ya cruza lo que sería la historia, ¿no? La historia de la caída de la civilización micénica en la Sí, Edad de Bronce. sí, ese es un aspecto bastante chocante para mí, por lo menos de la película, que de repente Odiseo y Penélope hablan como si fueran historiadores del siglo XX, ¿no? Como si fueran Moses Finley, no sé. Lo cual no tiene sentido, porque si los pueblos del mar eran los propios griegos, ¿por qué los griegos decían vienen los pueblos del mar si eran ellos mismos? O sea, Exactamente. está mal implementado. Yo entiendo que quiso darle un giro interesante, pero bueno, no. Sí, no, pero aparte en un momento dicen la civilización del bronce se derrumba, ¿no? Y vos decís, Eh, pero ¿desde cuándo supieron que era? No sé, es como si ahora claro, sí. nosotros dijéramos, no sé, la civilización del coltán se va a derrumbar, no sé en cuántos, o sea, Sí, es como una mirada demasiado
está claro que nada tiene que ver con las musas que inspiraban a los poetas, ¿no? No, O no, sea, no, claro, claro. Te quiero preguntar también, o sea, ¿por qué crees que estas obras que son tan lejanas en el tiempo y el espacio, aunque en lo cultural no son tan lejanas, porque hemos dicho que el 20% de las palabras que usamos son griegas y que estamos inscriptos en una tradición greco-latina judeocristiana, podríamos decir, entonces no es lo mismo que si nos vamos quizá a lo que pasaba hace 2500 años en Egipto o de incluso los nativos americanos de aquí, ¿no? totalmente. Es mucho más cercano, pero ¿por qué pensás que hay algo que nos seduce y que hace que esta historia, que de vuelta, que es un mito de hace 2500 años, hoy pueda ser un éxito de taquilla más allá ¿no? de la virtud de los actores y de quienes hacen la película, del director, Mm. claro? Bueno, y es porque, o sea, hay una respuesta muy simple a eso, que es simplemente porque es una buena historia, ¿no? Todas las buenas historias merecen ser contadas una y otra vez. Y en el caso de la cultura griega, en concreto y particular, yo diría que tiene la mezcla perfecta, digamos, ¿no? Es como el Fernet con Coca, ¿no? Viste que tenés 70-30. La cultura griega tiene la mezcla perfecta entre lo familiar y lo exótico. Es A ver, decir, hay algo que nos es familiar, un poco sí, porque de alguna manera, no sé, concretamente en el caso de nuestro país, muchos de los que habitamos este suelo somos hijos de europeos o descendientes de europeos. sí. Entonces, de alguna manera eso se ha arrastrado también. Pero, y también tenemos esta idea ya te digo, esta presencia en la lengua española. Pero por otro lado también tiene un elemento exótico, que es que evidentemente hay una cuestión ahí de relacionarlo con estos pueblos antiguos, los pueblos guerreros. O sea, ahí entra un poco un imaginario ahí un poco romántico, ¿no? En esa idea de ver a la civilización griega antigua como una suerte de civilización de oro, donde primaba la racionalidad, ¿no? La idea del logos, ¿no? De hecho, esa idea sobre todo se fue cristalizando particularmente en el siglo XIX. Hoy en día podemos decir que se diluyó bastante, incluso hay especialistas que incluso fueron para otro lado con esa cuestión. De hecho, hay un libro que está muy lindo que se llama Los griegos y lo irracional, que bueno, es un poco hijo de su tiempo porque es un libro del año 51, pero un poco derrumba esa idea de los griegos como el modelo de la racionalidad, etcétera. Y está esa imagen de esa Grecia blanca, toda de mármol, que sabemos que es falsa y que en realidad pintaban todo de cualquier color y parecía más el Caminito de la Boca que la Grecia que nos han pintado. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, en la película pasa que vos ves los palacios y vos decís, esto, bueno, se les olvidaron de ponerle una manito de pintura, aunque sea, ¿no? O Bueno, sea, claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que pasa que, viste, también también es el cierto que público... muchos lugares fueron, por ejemplo, la escena del Cíclope fue hecha en una cueva real de Grecia, es decir, Sí, sí, sí. con lo cual, bueno, obviamente estaba la cuestión de, bueno, no podemos tocar mucho Creo que esto. está muy bien lograda la fotografía más allá de los errores conceptuales históricos que hay que son arrastrados muchas Y veces. sí, pero bueno, es inevitable porque yo digo esto, este, las tragedias griegas, por ejemplo, son recreaciones de los poemas homéricos y las tragedias griegas se empezaron a producir 300 años después, por lo menos, de los poemas. Y ya en ese periodo había un montón de anacronismos, o sea, de repente vos lo ves a Odiseo emplear palabras como si hubiera sido un contemporáneo de Platón, Claro. ¿no? Empleando palabras propias de los sofistas. Y vos decís, bueno, está bien, es, digamos, deja de ser, o sea, hay una cuestión ahí que es que se juega en el marco de lo universal, pero al mismo tiempo siempre tiene que haber una reapropiación, un poco para ayornar al público nuevo, Sí. y por otro lado también esto que vos planteabas al principio, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tiene el mundo griego para decirnos a nosotros? Si no hacemos muchas veces
esa transposición, es difícil que pueda decirnos algo. Y en cierta forma el texto mismo ya te da te da muchos motivos por los cuales seguir hablando de esos poemas o de esas historias. O sea, ya te digo, hay una calidad en la narración de Homero que es espectacular, o sea, es Sí, una cosa para deleitarse. O sea, yo, de hecho, si querés puedo hablar sí, de un momento concreto, que es decime. cuando toma, cuando inicia el canto 22 de la Odisea. La Odisea está dividida en 24 cantos, ¿no? El canto 22 es cuando finalmente se produce la venganza contra los pretendientes. Mm, En la película pasa que el que actúa de Antino es Robert Pattinson, que en realidad muere a lo último en la película, sí. ¿no? De hecho, lo hace un poco de una manera cobarde, pero por lo menos el tipo sabía que se tenía que enfrentar a Odiseo. En cambio, en la Odisea de Homero sucede todo lo contrario. O sea, Odiseo está realizando la prueba del arco Sí. y dice en un momento, bueno, ahora voy a disparar sobre un blanco sobre el que nadie jamás había disparado antes. Entonces apunta las flechas hasta Antino y lo mata. Y el tipo estaba nada, estaba re tranquilo tomándose Un un vinito vinito, claro. con Iba a unas decir un olivas. fernet con coca, pero El vino me parece que es más exacto. más, más, Sí, más exacto históricamente. sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Y es increíble cómo Homero cuenta el momento en que él recibe el flechazo, incluso es muy gráfico explicitando la parte del cuerpo que le atraviesa y cómo el tipo queriendo agarrarse mientras se cae, se agarra del mantel y tira toda la mesa. O sea, A es lo Game of impresionante. Thrones. Yo sabes que cuando veía la escena final, el desenlace, que es justamente la matanza de los pretendientes, me hizo acordar un poco Game of Thrones, la boda roja. Bueno, no sé si lo has visto, pero hay muchas cosas en las que se ha inspirado Martin de los clásicos y tantas otras obras. Sí, sin duda. Te quiero preguntar por otra cosa que está en esta adaptación de Nolan, que es la figura de Agamemnón, que es para mí es Chad Agamemnón, te lo dije fuera del aire, ¿no? Sí. Porque lo hacen con un tipo, no sé, un Power Ranger. Imponente, sí, sí, es Sí, una cosa que parece como el supermacho griego, es el, aparte con viste que el casco de penacho que tiene es como el más pulenta de es el más todos, pulenta de todos, estilo romano, o ¿te acordás el soldado marciano de los dibujitos que tenía el penacho? tal Que era cual, una sí, sí, cosa sí, grotesca, pero aparece como el tipo, como el más poronga de los griegos, y yo entiendo que tiene que ver con esto de que él es rey de reyes, exacto. pero en la película hay una confusión, se lo presenta como si efectivamente fuera un rey de reyes en sentido literal, y no, y acá te quiero preguntar, en la Ilíada Mm. él un poco se pone en este lugar y otro rey que es Aquiles un poco lo acomoda, ¿no? Claro, sí, bueno, ¿Cómo es este tema? ¿Cómo es el tema político de los griegos? bueno, bueno, la época política en la que se retratan los poemas homéricos era una época bastante convulsionada porque, eh, digamos, hasta el año 1200 antes de Cristo Sí, estaban, digamos, había dos grandes civilizaciones que eran los cretenses, que estaban ahí en la isla de Creta y tenían, por supuesto, su zona de influencia a lo largo de las islas griegas, y estaban los que llamamos hoy en día los griegos micénicos, que son los continentales. continentales, exactamente, los que vivían ahí, en Grecia. Que Em, Agamenón es el rey micénico a- en la Ilíada. Aparentemente sí, es Ah, decir, toda la cultura que se retrata en los poemas homéricos es o bien micénica o bien posmicénica, digamos. En general, los arqueólogos que han encontrado las ruinas de Micenas y Troya, hay uno muy importante que fue el primero, que es Heinrich Schliemann. Este hombre de repente, bueno, encontró determinadas máscaras, determinados monumentos y dijo, bueno, por ejemplo, esta máscara es la máscara de Agamenón. Pese a que no sabemos si efectivamente hubo un existió, Agamenón, claro. claro. Pero bueno, la época en la cual se retratan los poemas, está retratado en los poemas, es una época en la cual eh, parece que esa civilización micénica se había derrumbado y de alguna manera los pequeños reyes estaban tratando de tener o sea, trataban de disputarse el poder unos con otros. Ajá. Y de hecho, cuando estos griegos van hacia Troya, el poder se medía por el número de naves que comandaba cada uno. Ah, Sí. claro, sí, me acuerdo,
Me acordé, y esto también lo relaciono con Game of Thrones. En Game of Thrones, uno de los problemas que uno tiene al verlo es acordarse la familia, los nombres y todo eso. Y el segundo o el tercer canto, perdón, de la Ilíada es justamente el catálogo de las naves, Exactamente. donde te fumás carillas y carillas, donde te dice vino fulano de tal lado con tantas naves que eran así, con tipos con una lanza así, con... Sí. Y ese canto cuando uno, en realidad uno cuando lo lee, digamos, en cultura clásica, que uno Sí, está recién empezando, le puteás parece un muchísimo, sí, embole, sí, sí, sí. sí, sí. Pero No, cuando después, lo claro. lees más de una vez, te vas dando cuenta de las pequeñas historias que hay, Hay ¿no? lore, Ah, dirían los exacto, pibes, sí. totalmente, sí. Está el lore, claro. Esa imagen del lore me encanta, de hecho la uso para tomar los finales muchas veces. Sí, sí, porque... Pero claro, pasa, por ejemplo, en el canto 2 te dice quién murió primero en la guerra, ¿no? Y de hecho hay una escena en la cual se dice concretamente que uno murió porque Odiseo fue el primero que se tiró a la costa de Troya, pero no fue él. O sea, se suponía que el primero que pisaba la costa era el primero en morir. Pero ¿qué pasa? Odiseo fue astuto, agarró, tiró el escudo primero a la arena, de manera tal que cuando él saltara Pisaba el pisaba el escudo. escudo y no la tierra. Entonces, el que pisó la tierra fue efectivamente el que murió, pero no Odiseo. O sea, de hecho, el primero que saltó fue así, lo mataron ahí de entrada nomás. Mira. Pero bueno, Y bueno, hablando de escudos, hay una imagen también de la Ilíada. Yo la verdad que a mí me gustó mucho más la Ilíada que la Odisea, y me acuerdo mucho más de la Ilíada. Me acuerdo cuando Aquiles le hace el escudo de Festo, ese escudo donde se muestra el mundo, ¿no? Es una visión del mundo de sí misma, y aparece retratado el pueblo aplaudiendo a uno y a otro, ¿no? Esta imagen de la demagogia que hoy nosotros por ahí le decimos populismo, pero un poco es algo también que tiene mucha actualidad. sí, sí, de hecho, bueno, en general eso, digamos, lo venimos pensando mucho ahí por ejemplo, con Mario Ritago, que es un profesor de griego, que es el profesor de griego moderno en la universidad, Ajá. arqueólogo también. Bueno, Mario es un fenómeno, ¿no? Pero a lo que voy es que, en general, pese a que, digamos, una vez que se soluciona la convulsión, digamos, de este colapso de la civilización micénica, Sí. estos reyesuelos que se empiezan a disputar el poder, de repente, bueno, en un momento se estabiliza la situación política y se empiezan a desarrollar lo que se llama las polis, las ciudades-estado. Y cada ciudad-estado tenía un sistema propio de gobierno. No es lo mismo, digamos, es como si acá, por ejemplo, Bahía Blanca tuviera un sistema de gobierno y Punta Alta tuviera otro totalmente Claro, diferente, ¿no? ellos eran griegos por lo cultural, pero no por lo político, por una unidad política o incluso una similitud quizá. Exacto, sí, incluso uno puede decir que en realidad hay muchas culturas griegas, Claro, ¿no? sí, jónica, dórica, sí. Exacto, sí, claro, lo que pasa es que, bueno, cada ciudad tenía su propio sistema, algunos tenían monarquías, ¿sí? Por ejemplo, el sistema espartano Claro. era un sistema de diarquía, o sea, tenía dos reyes, pero en realidad los más poderosos de ese régimen eran los éforos, que eran los controladores de impuestos. Ajá. Eh, pero bueno, también existían monarquías, tiranías. Nosotros tenemos digamos, tenemos el imaginario de que, bueno, si es Grecia es democracia, y eso solamente valía para la ciudad de Atenas. Claro. En Macedonia, ya te digo, gobernaba una dinastía que después fue la que terminó gobernando todo el resto de Media Asia, más o menos, ¿sí? Así que Claro. eh, cada régimen tenía su propia especificidad, Sí. pero había una cosa que era interesante, que pese a todo, pese a que podían haber, digamos, vos podías tener un sistema absolutamente tiránico, monárquico, diárquico, como sea, Sí. pero siempre existían dos elementos, dos órganos de gobierno, el Consejo y la Asamblea, ¿sí? Es decir, el Consejo era básicamente un grupo pequeño de ciudadanos con determinada edad para ejercer ese cargo político, y la asamblea en la cual todo aquel que tenía el rango de ciudadano podía participar, que curiosamente es el sistema que heredan las universidades Mira. nacionales, ¿no? De hecho, cuando nosotros votamos en las elecciones, votamos por consejo y por asamblea, ¿sí? Ah, mira. O sea, esa idea está tomada de los sistemas políticos griegos, que ya te digo, pese a que en el fondo los máximos gobernantes podían diferir, había elementos comunes. Y esos elementos comunes vos lo podés ver tanto en Esparta como en Atenas,
el consejo y la asamblea. Obviamente cada uno con sus pequeñas diferencias y sus particularidades, pero no dejaba de existir esos dos órganos. Bien. Lucho, la verdad que disfruté mucho esta charla, son varias las preguntas que me quedan en el tintero. Tenemos horas para hablar de eso, o sea. Un poco me sentía en la habitación de tu casa allá en calle Dorrego hace muchos años, esas charlas que teníamos, así que bueno, Sí. antes que despedirte te quiero invitar a que vuelvas en otro momento. Encantado, Eh, encantado, pero por supuesto. te quiero hacer una última pregunta eh, o reflexión, ¿no? Hay otra escena de la Ilíada que estoy recordando que es el rey Príamo, el rey troyano, cuando enemigo de Aquiles se acerca y va a rogarle personalmente por el cadáver de su hijo Héctor, que era el héroe troyano por excelencia, Sí, y Aquiles finalmente se lo devuelve, ¿no? Y ahí hay un gesto de humanidad, de hospitalidad, de una regla que está vigente aún en la guerra, donde uno destruye al enemigo, pese a eso hay algo que persiste. sí. No es una pregunta, es una reflexión, pero como sé que compartimos, más allá que digamos, el gusto por la cultura clásica, nada, uno podría pensar que hay más humanidad ahí que en los genocidas que gobernaron nuestro país en la última dictadura. Sí, absolutamente. De hecho, es terrible. Ese es el final de la Ilíada, ¿no? El canto 24. Ahí aparece Príamo y es impresionante cómo enuncia que aparece ante Aquiles, ¿no? Porque le dice, estoy haciendo lo más terrible, besando la mano del asesino de mis hijos. Dice, ¿no? Y esa imagen es terrible. Y de alguna manera también, pero bueno, ahí, ¿qué pasa? Entra en juego que por un lado, Aquiles viéndolo a Príamo se acordaba de su padre, que lo había dejado en la Grecia continental, y por otro lado, estaba Príamo queriendo recuperar a su hijo, y que de alguna manera en ese Aquiles vigoroso y poderoso estaba viendo también a Héctor, ¿no? Cada uno ve al otro. Cada uno ve al otro. Y bueno, y justamente por eso es tan interesante estudiar a la alteridad, ¿no? Y pará, y quiero cerrar con esto. Vos dijiste ese es el último canto, o sea que pará, ¿la Ilíada no termina con el caballo y la caída de Troya? No, en ¿No? absoluto, no. Bueno, Siempre ¿no eso está el siempre. caballo en la Ilíada? ¿No está el caballo? No, Y no. en la Odisea te lo nombran, pero tampoco está. Exactamente, sí. Bueno, y pará, y si no está el caballo, pero por ahí alguien está escuchando, ¿cómo que no está el caballo? Y se queda medio manija y vio la película y le gustó. Lo terminamos de convencer de que vaya y lea la Ilíada, que vaya a leer la Sí. Ilíada. ¿Por qué? ¿Por qué hay que Y leerla hoy? incluso. ¿Y por Ujú. qué hoy en una universidad argentina se estudia esto? ¿Para qué nos sirve? Yo creo que ha sido bastante claro, ¿no? A lo largo, o sea, que sería mal entrevistador yo si no percibí, creo que las razones vos las esbozaste, más allá que no haya una pregunta, pero si hay alguien distraído, ¿por qué nos sirve a nosotros hoy estudiar a los griegos? Y porque, bueno, revelan un poco ya te digo, tienen aquel componente exótico que nos atrae, pero al mismo tiempo, digamos, los griegos en un punto sentían, digo, como cualquier otra cultura, ¿no? Pero en el caso de los griegos eso se nota bastante, que hay una comunidad de sentimientos, ¿no? Y en definitiva ellos tocaron temas que siguen tocándonos al día de hoy, o sea, sobre todo por la temática que manejaban, ¿no? Mm. La idea del regreso a casa, la idea de perder a los hijos, de perder a los padres. Me parece que todas son temáticas que nos tocan de cerca y por otro lado las reacciones de esos héroes las podemos de alguna manera asemejar a Y el nosotros, que te ¿no? dice, nah, yo mira que voy a leer la boludez esa donde hay monstruos, hay dioses, yo esas cosas de fantasía no leo. O sea, como restándole a algo que tiene, que lo hemos dicho en esta charla, es universal. Y Y sí, 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 sí. Bueno, yo a esa gente no tengo mucho que decirle, digamos, o sea, no, eh, no, busquemos que cambien de parecer. y si buscamos que cambien de parecer, yo creo que lo ideal es que se consigan, hay buenas adaptaciones, buenas Bien, películas, incluso si no te gusta la Odisea de Nolan, podés ver la Odisea con Kirk Douglas del año 54, que está buenísima, bien, es una excelente versión, pese a que ya tiene sus años, pero a mí me encanta ese, yo bien, veo a Odiseo y veo a Kirk Douglas, o bien. sea, Lucho, ese sonidito que
que está sonando nos indica que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por venir, No, un placer. invitado a que vuelvas. La verdad que una charla que teníamos pendiente hace mucho tiempo.